Bien, buenas tardes. Estamos hoy en la clase de hoy sobre las convulsiones o lo que muchas veces se dice como sinónimo, se utiliza como sinónimo epilepsia. No es sinónimo realmente, porque una epilepsia es un cuadro clínico, un síndrome que tiene un cuadro clínico determinado. Y las convulsiones es un signo que puede formar parte de la epilepsia, pero también puede haber convulsiones en otros cuadros clínicos. ¿Se entiende? No es lo mismo convulsiones que epilepsia. Epilepsia es un diagnóstico y convulsiones es un signo evidente de epilepsia, pero no necesariamente. No es patognomónico de la epilepsia. Hay convulsiones en otras enfermedades. ¿Ok? De hecho, a veces los niños convulsionan por fiebre y no es una crisis de epilepsia, es una crisis que puede ser epileptógena porque eh, eh, se asemeja, ¿no? Pero no necesariamente va a terminar en eso. Bueno, aclarado esto, en las convulsiones, ¿qué vamos a hacer en las convulsiones? ¿Qué medidas vamos a tomar? Primero hay que identificarlas y vamos a ampliar un poquito qué cosas son, cómo es que se producen, cuál es la causa y los tipos de crisis para que seamos capaces de identificarlas en un momento determinado. Acuérdense que nuestra función no es solamente cuando estamos cuidando al paciente, ayudarle, sino que también en buena parte es observar. Y la observación nos va a llevar a concluir en un momento determinado que hay un problema que necesita atención y en ese sentido muchas de las crisis epilépticas no son tan obvias porque no convulsiona el paciente, no hacen las crisis tónico-clónicas que son características, que son las que estamos acostumbrados a identificar con facilidad. A veces se confunden porque hay otros tipos de crisis y eso lo vamos a ver también durante esta clase. Entonces, vamos a comenzar con con la definición, las causas, etc. ¿Ok? Ok. La mejor definición que generaliza qué cosa es una convulsión podría ser una como esta, que son contracciones musculares bruscas e involuntarias, ¿okay? Que se presentan como la manifestación de una alteración en la actividad eléctrica del cerebro. El origen de la epilepsia es una alteración en la actividad eléctrica del cerebro. Esto puede ser provocado por una lesión, por una enfermedad, por fiebre o una infección. Empiezan con una repentina pérdida del conocimiento y la consecuente caída de la víctima. ¿Qué provoca la epilepsia? En las diferentes edades las causas son distintas. En los recién nacidos y los bebés puede ser que un traumatismo durante el parto pueda provocar que haya crisis epilépticas luego, problemas congénitos, fiebre e infecciones pudieran provocarla y desequilibrios químicos o metabólicos en el cuerpo son causas también de convulsiones. Ahora, ya en los adolescentes y los adultos y en los niños mayorcitos, la causa de convulsiones puede ser epilepsia, o sea, que tenga el síndrome, puede ser alcohol o drogas, puede provocar convulsiones, traumatismos en la cabeza, infecciones, condiciones congénitas, factores genéticos, una enfermedad progresiva del cerebro a partir de un punto determinado puede comenzar a dar convulsiones. La enfermedad de Alzheimer se presenta en algunos estadios, en los últimos estadios, se puede presentar convulsiones en los derrames cerebrales y a veces no hay un motivo conocido, pero la persona convulsionó alguna vez o convulsiona cada cierto tiempo. No podemos descartar si la persona no ha convulsionado nunca, ya es adulta, no tiene fiebre, no tiene nada, que pudiera tener un tumor en el cerebro que esté provocando esto. Trastornos neurológicos también son causas. El síndrome de abstinencia de drogas,
un drogadicto que está dejando de consumir, puede pasar por un periodo en el que tenga también algunos medicamentos, pudiera provocarla, intoxicaciones. Y al final tenemos que tener en cuenta una cosa. La epilepsia, las convulsiones, se producen porque en el cerebro, en algún área, ha habido un cambio eléctrico, ha habido un aumento de la conducción de electricidad en un área determinada, un aumento de la transmisión del impulso nervioso, ¿verdad? En un área determinada. Y según el área que sea, pues va a tener unas manifestaciones o va a tener otras, ¿verdad? Acuérdense que el cerebro tiene 2 hemisferios y que en cada hemisferio hay varios lóbulos cerebrales. No es lo mismo un desequilibrio eléctrico en el lóbulo frontal derecho que en el lóbulo occipital, ¿verdad? Y así en cada uno de los lóbulos. Entonces, cada lóbulo cerebral, cuando ocurre ahí ese desequilibrio, por alguna razón, pues va a provocar una sintomatología diferente. Pero también algunas crisis van a generalizarse. Es decir, que de ahí esa disritmia cerebral va a transmitir a otras áreas del cerebro, de ese hemisferio e incluso del otro hemisferio, y va a provocar las crisis tónico-clónicas generalizadas, que son estas crisis en las cuales el paciente pierde la conciencia y comienza a convulsionar, a hacer contracciones musculares muy fuertes y sin control ninguno, y tiene una fase así que dura unos minutos y después pasa esas son las generalizadas, pasa a una fase tónica en el cual el paciente va a poco irse relajando y cae como en un sueño y luego pues despertará agotado porque la cantidad de recursos metabólicos, quiero decir que el organismo gasta en una crisis como esta es grande. Entonces, además, estas contracciones musculares sin control van a provocar dolores después, ¿no? Después pasa un tiempo y ya vuelves normalmente, ellos no van a recordar nada, por supuesto, no pueden recordar, pues estaban inconscientes durante este periodo. Ok, vamos a ver un pequeño video donde trata de explicar cómo las crisis de epilepsia se presentan y con unos esquemas muy interesantes que nos permiten ejemplificar muy bien lo que estamos hablando. Debemos diferenciar lo que es una crisis, fenómeno de aparición brusca, una crisis epiléptica, crisis que tiene su origen en el cerebro, y una epilepsia, que es la repetición de las crisis epilépticas que se produce por el aumento de la actividad eléctrica de las neuronas en algunas zonas del cerebro. Dependiendo de la extensión y de la zona del cerebro que se afecte, la expresión clínica de la enfermedad será distinta. La clínica más llamativa se produce cuando se activa la zona motora y la persona afectada sufre una serie de movimientos corporales incontrolados, de forma repetitiva, denominados convulsiones. No en todas las crisis o ataques epilépticos se pierde la conciencia ni se tienen movimientos. Una crisis epiléptica puede consistir simplemente en desconectarse transitoriamente del medio o realizar actos repetidos sin finalidad, como abrocharse o desabrocharse botones, movimientos de masticación, etc. La epilepsia puede aparecer a cualquier edad, desde la primera infancia hasta la senectud, aunque suele ser más frecuente en los dos extremos de la vida. Como ya hemos señalado, la epilepsia es una enfermedad neurológica crónica que se caracteriza por la presencia de crisis recurrentes de cualquier tipo. Una crisis epiléptica es la aparición repentina de síntomas y manifestaciones clínicas producidas por descargas bruscas anormales repentinas de actividad eléctrica cerebral, que en la mayoría de los casos interrumpen las funciones cerebrales normales. Las crisis epilépticas pueden surgir en diversas regiones del cerebro y pueden provocar actividad motora anómala, alteraciones sensoriales, cambios del estado del ánimo y pérdida de conciencia.
Los ataques o crisis focales son los más comunes, en los cuales participa solamente una población local de células neuronales. La persona puede no perder el conocimiento, pero puede experimentar otros síntomas, como confusión, sacudidas y sucesos mentales extraños como alucinaciones. Durante un ataque generalizado se perturba todo el cerebro de forma difusa, lo que provoca la aparición de síntomas más importantes y a veces de mayor duración. Normalmente las crisis generalizadas se acompañan de una pérdida de conocimiento que tiene una duración muy variable, entre unos segundos y varias horas en los casos de estados de mal epilépticos. En función del agente que origina las crisis epilépticas, clasificamos las epilepsias en dos grandes grupos. Las primarias, en las que en su origen suelen encontrarse trastornos importantes de base genética y donde no se detecta ningún daño en la estructura del cerebro. En este grupo, las alteraciones que inducen la descarga eléctrica cerebral se encuentran en una alteración de la membrana de la neurona, con cambios que corresponden a procesos moleculares a nivel de canales de calcio, cloro, aminoácidos y o GABA. El grupo de las epilepsias secundarias corresponden a los procesos en los que un daño cerebral previo es el causante de la crisis epiléptica. La epilepsia es un trastorno con muchas causas posibles. Cualquier cosa que impida o distorsione el patrón de actividad neuronal normal puede conducir a la aparición de una crisis epiléptica. Entre los factores que pueden aumentar el riesgo de padecer epilepsia se encuentran la predisposición genética y la existencia de una lesión cerebral. Cuando existe una predisposición o se tiene la enfermedad, hay muchos factores que pueden desencadenar la crisis, tales como el exceso de alcohol, las drogas, la falta de sueño, etc. Los métodos esenciales para un correcto diagnóstico de la epilepsia son la realización de una historia clínica completa y detallada, la realización de un electroencefalograma. El EEG recoge la actividad eléctrica cerebral de cada individuo. Y los medios de diagnóstico por la imagen. El principal es la resonancia magnética, que van a recoger los posibles cambios estructurales que den origen a las crisis epilépticas, tumores, malformaciones, hemorragias, etc. Los síntomas dependerán del tipo de crisis con que se presenten y de la zona del cerebro afectada. Hay dos tipos de crisis epilépticas. Crisis parciales. Son aquellas en las que la actividad epiléptica comienza en una zona determinada del cerebro. Las características de la crisis dependerán, por tanto, de la zona cerebral donde se origine. Crisis generalizadas. Son aquellas en las que la actividad eléctrica epileptiforme se manifiesta en todo el cerebro. Habitualmente se manifiesta con movimientos bruscos de todo el cuerpo. Si la actividad epileptiforme comienza en todo el cerebro, se denominan primariamente generalizada. Si se originan a partir de una crisis parcial, se denomina secundariamente generalizada. Un diagnóstico cuidadoso y exacto del tipo de epilepsia que padece el enfermo es fundamental para encontrar un tratamiento efectivo. Hay muchas formas diferentes de tratar la epilepsia. Los tratamientos actuales, fármacos antiepilépticos, cirugía de la epilepsia, etc., pueden controlar los ataques al menos durante cierto tiempo en aproximadamente un 80% de los pacientes con epilepsia. Sin embargo, el 20% restante de los pacientes epilépticos tienen ataques que no se pueden tratar adecuadamente con los medios disponibles actualmente. Por ello, se están investigando nuevos tratamientos y fármacos con distintos mecanismos de actuación. Bueno, como pueden ver en este video, como hemos podido ver, las crisis paroxísticas, es decir, la disritmia cerebral que puede ser, que es paroxística, es la que produce la crisis epiléptica, ¿no? O las convulsiones, según la situación. Entonces, vamos a continuar analizando lo que estábamos viendo hace un momento. Vamos a hablar de los síntomas de la crisis. ¿Ok? ¿Qué vemos en la crisis? Bueno, las generalizadas aparecen contracciones musculares generalizadas
Si se prolongan mucho o son muy fuertes, puede haber fracturas de uno o más huesos. Algunas veces hay salida de espuma por la boca y mordedura de la lengua. Puede perder la conciencia. Estas son las crisis generalizadas. ¿Ve? A veces la víctima grita. En algunas oportunidades hay incontinencia de esfínter, el paciente se orina o defeca. Y al recuperar la conciencia, la víctima no recuerda nada, estará muy cansada, con dolor muscular y de cabeza. Esta es la crisis generalizada. ¿Qué hacemos? Bueno, hay un mito de que tenemos que ponerle algo en la boca al paciente para que no se muerda la lengua, para que no se la trague, cosas como esas. En realidad, esto es un error. Primero, si lo ponemos un objeto en la boca del paciente, podemos romperle los dientes, porque él va a contraer la boca, igual que el resto de los músculos, van a contraerse los músculos de la cara y puede, ¿entiende? Dañarle más un objeto, ahí introducir una cuchara o cosas como esas. Lo que se hace realmente es retirar todos los objetos peligrosos de su alrededor. Tampoco debemos sostenerlo, porque al sostenerlo pudiera, como él no puede controlar eso, estamos haciendo presión y pudiera romperse un hueso. O sea, realmente no se sostiene. Si tenemos la oportunidad de ponerle algo debajo de la cabeza, algo suave, una almohada, cualquier cosa, un abrigo, algo que no de golpe contra el suelo, sino contra algo más blando, y estarlo observando si es necesario, porque no es la primera crisis del paciente, todavía no hay un diagnóstico, entonces grabarla con el celular en este caso, para que nos quede, porque el médico pueda observar la crisis. Es muy importante para que se haga un diagnóstico correcto, que el médico observe las crisis para ver realmente qué es lo que está pasando. Entonces hay casos que ya no hace falta porque ya tienen el diagnóstico, su tratamiento y son convulsiones ya habituales, pero si es un paciente que todavía no tiene esto, pues es mejor grabarlo para el médico, ¿ok? Acompañarlo, no ponerle nada en la boca y esperar a que termine la crisis. Si el paciente estamos en el momento en que va a perder la conciencia, pues ayudarlo a que caiga al piso, para que no se dé un golpe, ¿ok? Y quitar todos los objetos peligrosos. Es básicamente. Normalmente, si no es una primera crisis, si es un paciente epiléptico conocido, pues entonces no se hace nada más. Cuando se recupera, se le ayuda, se le deja. Si terminó de convulsionar y ya no está, y ya está en el estado ese en que está inconsciente o dormido, se pone en posición de recuperación, de lado, para que si saliva tiene aumento de las secreciones en la boca después, durante ese periodo, pues no se la trague, no vaya a estarse obstruyendo las vías aéreas, ¿no? Se pone de lado para que él drene ahí. Es lo que se puede hacer. ¿Ok? Y ya después, bueno, hacer un seguimiento con los médicos, la enfermera, según el caso, ¿no? ¿Qué es lo que sería más recomendable? Pero realmente en los casos conocidos no se hace nada más que comentar la crisis, reportarla, etc. Documentar. ¿Ok? Se le afloja la ropa, se le protege su cabeza colocando en la parte posterior una cobija, saco o cualquier otra cosa que cumpla la misma función. No tratar de abrir la boca del paciente ni de inmovilizar sus extremidades, ya que se le podría causar una luxación o fractura. Medir el tiempo de la convulsión, las características y otras observaciones. Estos son datos útiles para el médico. Cuando la convulsión termine, limpiar la boca de la víctima para evitar broncoaspiración y monitorear la respiración. No se le dan líquidos ni alimentos. Se cubre con una cobija o lo que se tenga para mantenerla abrigada y se revisa las posibles lesiones. Ok, estas son las medidas generales de atención de la epilepsia. Entonces vamos a ver ahora otro video donde se ven algunas otras crisis que existen. En 1962, Sharon y Joel Coventry le dieron la bienvenida al mundo a su hija Robin. Ella era todo lo que sus padres esperaban y más. Pero una noche,
Cuando tenía poco más de un año, Robin sufrió violentas convulsiones. Mi marido y yo estábamos sentados en la sala y oímos un ruido. Los dos corrimos al cuarto y miramos la cuna. Robin estaba boca arriba, tenía la cabeza hacia atrás y parecía que los ojos se le habían dado vuelta. Tenía unos temblores leves en el cuerpo. Sus padres la llevaron de inmediato a la sala de emergencias. Dijeron, hay que hacerle una punción lumbar. Yo les dije, díganme si mi hija sobrevivirá. Y me respondieron, no lo sabemos. Sharon no sabía si volvería a ver a Robin con vida. Pero la mañana siguiente trajo noticias sorprendentemente buenas. Me dijeron, tiene croup. Eso es lo que era. El croup es una infección común de las vías aéreas superiores, normalmente acompañada de fiebre alta y fácilmente tratable. Y yo pensé, oh Dios mío, eso es fantástico. No es más que croup. En la sala solo veía niños muy enfermos y yo pensaba en lo afortunada que era. La crisis había pasado, pero por la gravedad del episodio de Robin, los médicos siguieron controlándola. Hubo que hacerle electroencefalogramas cada 3 meses durante un año y todos salieron bien. Pese a lo que me decían, yo sabía que algo andaba mal. La vigilaba atentamente. Ella estaba feliz, jugaba, hacía todas las cosas normales que hacen los niños, pero yo tenía muchas sospechas. Esperaba que sucediera algo. Cuando Robin comenzó el jardín de niños, los temores de su madre se hicieron realidad. Tenía una sensación fea en el estómago y un gusto feo en la boca, la sensación de que ya lo había sentido antes, y recuerdo haberles dicho a mis padres que no me sentía bien cuando estaba en la escuela. Como era tan pequeña, a Robin le costaba describirle los episodios a su familia. Luego, una noche durante la cena, se le ocurrió una forma de llamarlo. Yo tenía 7 años, nos gustaba ir a comer comida china, era una de nuestras salidas favoritas. Al finalizar la cena comíamos galletas de postre, y cuando mordía las galletas el gusto que sentía me recordaba mucho al gusto feo en la boca y a la sensación fea en el estómago. Allí fue cuando se me ocurrió el nombre. Ella dijo, son las galletas chinas, tenían ese gusto. Durante los episodios, Robin sentía gusto a almendra en la boca, seguido por dolor de estómago y la sensación de déjà vu. Los síntomas eran muy reales, pero el nombre que les había puesto los hacía parecer imaginarios. Todos prestábamos atención a lo que Robin decía, pero no podíamos entenderlo. Desde luego me daba mucha curiosidad. Robin, cuéntame lo de la galleta. Y preguntamos, pero no recibíamos respuestas. Llevé a mis hijos a un nuevo pediatra y me pidió la historia clínica. Quería contarle, mi hija tuvo un episodio. Creemos saber lo que fue, pero no lo sabemos con certeza. Pero no me respondió. No hizo ninguna pregunta. Fue lo mismo que si hubiera estado hablando de su altura y su peso. De modo que Robin y su familia le restaron importancia a sus episodios, pero estos continuaban. Los tenía, quizás 2 o 3 veces al año. Podían ocurrirme en una fiesta de cumpleaños, pues al parecer los ruidos fuertes me los provocaban. Comenzaba a balbucear, y recuerdo que a veces mis amigas me preguntaban, ¿qué dijiste? Y yo respondía nada. Avergonzada por su comportamiento, Robin se aisló y solo confiaba en su mejor amiga. Solía tenerlos cuando hablábamos de algo delicado, algo que quizás la disgustaba. Recuerdo estar almorzando un día con ella y quedó con la mirada perdida. Y pasó un rato hasta que volvió en sí. Cuando era pequeña, todos pensaban que Robin era distinta, pero al crecer, los episodios se hicieron peligrosos para Robin y los demás. Fui a la universidad. Iba manejando, giré a la derecha y vi una casa. Y cuando quise acordarme, me desperté y estaba en el césped. Y dije, Dios mío, ¿cómo llegué aquí? Ella dijo que venía conduciendo y sintió una luz en el rostro. La fuimos a buscar y la llevamos a la sala de emergencias. No le encontraron nada.
La revisaron demasiado rápido y nos dijeron que la lleváramos a un neurólogo y eso hicimos. Robin pensó que tal vez sus galletas chinas tenían algo que ver con el accidente. Ella se arriesgó y se lo confió al neurólogo. No creo que la historia tuviera sentido para el médico. Él entendía lo del destello de las luces, pero no entendía lo de las galletas. Y me dijo, ¿consideraste ver a un psiquiatra por lo de tus galletas chinas? Y yo pensé, vaya, cree que estoy loca. He thinks I'm crazy. Consideraron que era algo mental. Nos trataron con indiferencia y desinterés. And it took me a Me llevó mucho tiempo querer volver a ir a un médico. Cuando tenía poco más de 20 años, Robin trataba de ocultar sus extraños episodios, pero a los 27 años y embarazada de su primer hijo se hicieron imposibles de ignorar. Tenía una taza con té en la mano y al servir el té lo vertía todo en el piso y después no lo recordaba. Estaba sumamente asustada y confundida. completely frightened and puzzled. Comenzaron a ocurrirle 15 veces por día y me alarmé. And I wanted it to Quería que se me fueran. Al tiempo dejé de contárselo a los demás porque me daba mucha vergüenza. be so embarrassed. Luego, a los 35 años, tras nacer su segundo hijo, el estado de Robin dio un giro dramático. Tenía la sensación de la galleta china y cuando sentía ese dolor punzante en el estómago sabía que debía ir corriendo al baño. I'd have to run to the bathroom. And there would Y be varias veces por desgracia no lo lograba y perdía el control de los intestinos. control of my bowels. Estaba adelgazando. Tenía jaquecas intensas. Veíamos cómo se consumía. Creo que pesaba menos de 45 kilos. Es doloroso ver a alguien que uno quiere tanto enfermarse así. Desde que tenía uso de razón, Robin Tully había sufrido extraños episodios y alteraciones de los estados de conciencia. Avergonzada, se los había ocultado a todos, salvo a sus amigas más íntimas. Pero su estado ya era tan grave que no tuvo más remedio que buscar ayuda médica. I said, I'm losing control. Le dije, estoy perdiendo control de los intestinos y bajé unos 10 kilos. Y él me respondió, bueno, me parece que tienes algo en el estómago porque mira cuántos kilos bajaste. Me hizo toda una serie de estudios y me dijo que tenía la enfermedad de Crohn. Said that I had Crohn's disease. La enfermedad de Crohn es una afección intestinal inflamatoria. Puede provocar dolor y diarrea crónica. As terrible as Crohn's Por disease. terrible que pueda ser la enfermedad de Crohn, al no oír la frase estás loca, me sentí mejor. Better. Cuando dijeron que Robin tenía la enfermedad de Crohn, no me pareció que fuera eso. No soy médico, pero no les creí. The GI doctor gave El gastroenterólogo me dio un medicamento y me dijo que me ayudaría a subir de peso y a sentirme mejor, pero yo seguía adelgazando y corriendo al baño. me running to the bathroom. Pero Robin no estaba dispuesta a bajar los brazos y fue a ver a otro gastroenterólogo. And sure enough, Y en efecto no era Crohn. Mi reacción fue, me alegro, pero ¿qué es? Él respondió, no estoy seguro, pero lo averiguaremos. Quiero que veas a un neurólogo. Y yo dije, oh, no, otro médico. Pero luego dije, de acuerdo, ¿qué alternativa tengo? Y al otro día fui a ver al doctor Orrin Devinsky. see, Dr. Orrin Devinsky. Robin vino a mi consultorio y me dijo que tenía episodios en los que esencialmente perdía el conocimiento. And I said, Yo le dije, bien, le contaré la historia más extraña que jamás haya oído. Tengo una sensación espantosa en el estómago, un gusto muy feo en la boca y la sensación de haber escuchado antes todo lo que me dicen. Y él me preguntó, ¿como un déjà vu? Y yo le dije, sí, como un déjà vu. yes, like deja vu. Así que le pregunté si recordaba haber tenido convulsiones con fiebre alta cuando era bebé y me dijo que sí. Pues she did. And he said, Y me dijo, no estás loca. Yo dije, no estoy loca. Es la primera vez que un médico me dice que no estoy loca. crazy. Alguien la estaba escuchando y le decía, sí, claro. Era una respuesta sincera y legítima. Y por fin había alguien que la entendía. Understand her. And then he said,
Y luego me dijo, te diré algo, pero no tienes que asustarte. Primero tendremos que hacer unos estudios, pero me parece que tienes algo llamado epilepsia. Epilepsy. And I said, Y yo dije, ¿epilepsia? No, no puede ser. no, I can't be. La epilepsia, por desgracia, es un verdadero estigma para muchos que, gracias a Dios, se ha reducido en las últimas décadas, pero sigue presente. La epilepsia es un trastorno que ocurre cuando el cerebro emite reiterados impulsos eléctricos que atacan las funciones motoras y sensoriales. Los impulsos pueden provocar una gran variedad de episodios, desde las violentas convulsiones típicamente asociadas con la enfermedad hasta leves alteraciones de la conciencia, como las que sufría Robin. Estaba un 99% seguro de que tenía epilepsia proveniente de uno de sus lóbulos temporales, y de hecho ese día le hicimos un electroencefalograma que confirmaba el diagnóstico. Creo que mi primera reacción fue echarme a llorar porque había una parte de mí que se sentía muy aliviada y otra parte que tenía mucho miedo. Scared? Nos alegramos de que por fin alguien dijera, esto es lo que tienes. Ahora que sabemos lo que es, ¿cómo lo curaremos? Comenzamos a darle los medicamentos que había en ese momento y en cierto modo logramos controlar los ataques. Al principio los medicamentos parecieron ayudar, pero pronto los ataques regresaron con mayor peligrosidad. And I'm pulling him. Estaba estacionando junto a la escuela y vi que una mujer bajaba la ventanilla y yo hice lo mismo. Y le dije, hola, ¿te conozco? Y ella respondió, si me conoces, acabas de chocar mi auto. My car. Robin called me and said, Robin me llamó y me dijo que había tenido un accidente. Así que fui a darla a su casa y ella estaba bien. Y gracias a Dios, todos estaban bien físicamente. Pero emocionalmente Robin estaba muy alterada porque podría haber lastimado a alguien. somebody else. I believe Creo que había un niño en el otro auto y aunque no le había ocurrido nada a nadie, Robin decía, ay Dios mío, podría haber lastimado a alguien. Y en ese momento se dio cuenta que no podía seguir conduciendo. Robin is Robin tiene 3 hijos, así que obviamente llevarlos de un lado a otro forma parte de su vida diaria. Pero cuando tuvo el accidente, it was fue el just inicio de todo un cambio de vida para ella. a whole change of life for Robin. Llamé ese día y me contó lo que había sucedido. Ella es muy sensible y pensar que podría haberle hecho daño a otra persona le hizo cambiar la perspectiva de todo. Everything to a whole different level. I mean, she's Ella es una persona que no puede lastimar a nadie y estar en una situación en la que podría haber puesto en peligro a alguien fue algo difícil de enfrentar. something to deal with. Luego de que Robin me llamó y me contó del accidente y de lo que ocurrió con la policía, la tranquilicé y le dije que, según lo que me contaba, por desgracia, se trataba casi con certeza de una convulsión parcial compleja y que la mala noticia era que no podíamos dejarla conducir hasta saber que teníamos todo bajo control. Cuando ya no pudo seguir conduciendo el auto, para alguien como Robin, tener que depender de otras personas para que la llevaran y se ocuparan de ella era muy atípico. Es decir, ella se pasó la vida atendiéndome no solo a mí, sino a toda la familia. Se aseguraba de que todo estuviera perfecto. Y ahora está en casa. Depende de los demás. No puede llevar a sus hijos a ningún lugar. Se siente muy mal. Todo esto es una verdadera tragedia para Robin. I knew in my heart. Sabía en mi corazón que si hubiera lastimado a un ser humano, sobre todo un niño, A child. It couldn't live. no podría vivir conmigo misma. Así que teníamos que hacer algo. Something. Tras el accidente, el doctor Devinsky le aconsejó a Robin que se sometiera a una operación. And I'm so Yo estaba muy asustada, pero miré al doctor Devinsky a los ojos y me dijo, si fueras mi hermana, esto es lo que querría que hicieras. This is what I'd want you to do. En junio de 2003, Robin Tully se sometió a una cirugía cerebral. 6 horas después, se despertó siendo una persona nueva. Everybody. Todos estaban muy felices de verme y querían hablar conmigo, pero me costaba articular las palabras. Difficult to get out. Lo primero que me dijo Robin luego de la cirugía fue, lo hice, Charlie. Por fin, después de 42 años, Robin no tenía más convulsiones. Su familia estaba feliz.
You say Xfinity Mobile customers can make their own rules. What about Y con este video concluimos la clase. La epilepsia, los epilépticos no les permiten manejar por este tipo de problemas. Y normalmente con tratamiento médico, con anticonvulsivantes, etcétera, ellos logran controlarse sus crisis y llevar una vida bastante normal dentro de lo posible, tomando ciertas precauciones y evitando las situaciones que a cada caso en particular le pudiera desencadenar la crisis. Durmiendo la suficiente cantidad de horas, tratando de que el estrés no sea alto para ellos, para evitar que un aumento de la actividad cerebral en una situación diferente pudiese desencadenar crisis. Por lo demás, ellos muchas veces logran estar ya sin convulsiones durante muchos años o incluso ya no tener más, cuando responden bien al tratamiento y cuando se encuentra la dosis adecuada. Algunos casos incluso después de 5 años, sin una sola convulsión, empiezan a bajarle la dosis y muchas veces no convulsiona más. Y algunos casos no evolucionan así, otros tienen situaciones en las que necesitan una atención mucho más especial y hay que recordar que en las crisis de epilepsia comienza a haber deterioro y entonces a lo largo de los años, cuando la persona no ha dejado de convulsionar, ha tenido convulsiones con cierta frecuencia, pues pierde capacidades, obviamente porque esto es una situación agresiva para su cerebro, ¿no? Ya saben cuáles son las medidas a tomar, así que espero que cualquier duda entonces me la manden por correo electrónico. Hasta la próxima.